Hey, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video. Como vieron en el título, hoy veremos lo que son los mecanismos combinados de transferencia de calor. Ya vimos los mecanismos por partes, vimos los tres mecanismos que hay básicos de transferencia de calor, lo que es la conducción, la convección y la radiación. Analizamos también cuando se presentan en su superficie y aplicamos este balance de energía. Analizamos sus ecuaciones, vimos ejercicios y ya sabemos más o menos cómo poder identificarlos, ¿de acuerdo? Pues bueno, no todo va a ser color de rosa, ya que vamos a tener cuerpos que nos pidan un flujo de calor equivalente a esos tres mecanismos de transferencia de calor. El balance de energía se presentaba en su superficie y podíamos identificar cuál era por conducción, por convección y por radiación. Y nos pedían específicamente un mecanismo, no un flujo de calor por un solo mecanismo, o nos pedían la temperatura, el H, etcétera, ¿no? Dependiendo de las condiciones del problema. Eh, en esto de mecanismos combinados, lo que nos van a pedir es que relacionemos un flujo de calor total que relacione tanto la conducción, la convección y la radiación, ¿de acuerdo? O sea, vamos a tener que calcular un flujo de calor total con esos tres mecanismos de transferencia de calor. Y pues será un camino un poco largo y pues espero y ser objetivo con lo que estoy explicando. Para ello vamos a utilizar un nuevo concepto y esto lo vamos a llamar como las resistencias térmicas, ¿de acuerdo? Eso es lo que vamos a iniciar esto de mecanismos combinados y lo sacaremos para cada uno de los mecanismos básicos que ya conocemos, para lo que es la conducción, y para la conducción analizaremos sus resistencias por placas, cilindros concéntricos y esferas. Para también resistencias térmicas analizaremos por convección y finalmente por radiación. ¿De acuerdo? Bueno, sin más que decir, comencemos con este tema. Ok, miren, eh, antes de empezar quería remontarme a los conceptos básicos que tenemos de lo que es la electrostática. Vimos ahí algo de lo que es la ley de Ohm y nosotros sabemos que la ley de Ohm establece la relación entre una diferencia de potencial, una intensidad y etcétera, ¿no? Pero a nosotros parte que nos va a importar es cuando sea la resistencia eléctrica de un conductor, ¿de acuerdo? ¿Y qué nos dice esa resistencia eléctrica? Nos dice que es la razón entre la diferencia de potencia aplicada a un conductor y la corriente que pasa por el mismo, ¿de acuerdo? Entonces, esta ley lo que nos ayuda es poder identificar la resistencia eléctrica dentro de un conductor y se rige por este concepto dándonos esta ecuación, ¿de acuerdo? Que la resistencia eléctrica es igual a la diferencia de potencial entre la intensidad, ¿ok? Pero si nosotros despejamos la intensidad de esta ecuación, nos quedaría de la siguiente manera, ¿verdad? Que la intensidad sea igual a la diferencia de potencial entre la resistencia, ¿de acuerdo? Esto es lo más básico que podemos analizar de un circuito, ¿de acuerdo? O sea, cuando nos pida la intensidad, pues ya sabemos que tenemos esta fórmula, ¿no? Y cuando nos piden el voltaje, pues despejas y etcétera, ¿no? E incluso hay veces que hacen algunos un triangulito donde tapan y ya saben muy bien qué tienen que hacer para poder calcular su resistencia, su voltaje y su intensidad y etcétera, ¿no? Entonces, esto pues se los digo porque tiene mucha relación con la transferencia de calor para las resistencias térmicas, ¿de acuerdo? Ya que aquí lo que estamos hablando es de una resistencia de oposición a la intensidad y la resistencia térmica estamos hablando de una oposición de flujo de calor, ¿de acuerdo? Pero un dato curioso, que para el flujo de calor, o sea, para calcular el flujo total de un conductor, va a ser que esta intensidad va a tener un cambio. ¿Y cuál va a ser ese cambio? Que nosotros sabemos que la intensidad cambia con respecto al tiempo su calor, ¿ok? Y aquí cambia con respecto ahora con las temperaturas, porque en sí la definición de intensidad es la fuerza impulsora entre la oposición a ese flujo. Y pues en flujo de calor, la fuerza impulsora que hace que el flujo de calor fluya, ¿ok? Ya sea de manera conductiva o convectiva, es la temperatura, ¿ok? Eso es lo que nos va a ayudar a impulsar el flujo, ¿de acuerdo? Y lo que se va a poner es la resistencia, ¿ok? Que yo le puse aquí RT
que es la resistencia térmica. Si nosotros esto lo ponemos de una manera más conocida, como lo es Q puntito, le ponemos que el Q total es igual a la diferencia de temperaturas inicial menos la final entre la resistencia térmica, ¿ok? Entonces, esa es la resistencia térmica, ¿de acuerdo? Ahora, vamos a analizarlo ahora más a transferencia de calor. Vamos a analizarlo para las partes de conducción, ¿de acuerdo? Vamos a ver cómo es que se aplican estas resistencias térmicas. Imaginemos que tenemos para placas, ¿de acuerdo? Que es el primer paso para lo de la conducción, y así lo hemos estado viendo. Y me extraje acá el mismo dibujo que hemos estado ocupando, ¿ok? Entonces tenemos nuestra placa. ¿Ok? Nos dice que pasa un flujo de calor, tiene dos temperaturas, tiene su área, su espesor. Ahora, nosotros vamos a jalar la ecuación de conducción, ¿de acuerdo? Y sabemos que es esta, ¿ok? Cuando le aplicamos las variaciones que tiene esta placa a esta ecuación que tenemos aquí, se transforman automáticamente en esta ecuación, si mal no recuerdan, ya que sabemos que la diferencia de temperatura va desde T1 a T2 y la de X va de 0 a X, ¿verdad? Y por eso nos queda esta ecuación. Ahora, ¿qué nos decía el concepto anterior? Que el flujo total equivalente o total era la fuerza impulsora, que eran las temperaturas, que aquí las vemos, ¿ok? Entre la resistencia térmica. Y pues te puede decir que este K, que es la constante, por el área, tendremos que pasarla a dividir para que no se altere la ecuación, ¿no? Y una vez hecho eso, como lo pueden ver aquí, ya tenemos la forma de lo que nos estaba pidiendo la ecuación anterior de un flujo total de calor, ¿ok? Para un conductor. Entonces ya tenemos la forma, ¿ok? Aquí está la fuerza impulsora, T1 menos T2, entre la resistencia. Entonces esto va a ser la resistencia, por lo tanto la resistencia por conducción de una placa va a ser el espesor por el área por la constante, ¿de acuerdo? Por la constante de conductividad térmica, ¿de acuerdo? Esta va a ser la resistencia para una sola placa. Ahora, vamos a verlo para cilindros concéntricos. ¿Qué es lo que pasa aquí? Bueno, aquí me traje el mismo cilindro que hemos estado manejando. Y para esto sabíamos que existía una ecuación. Y esa ecuación era esta, ¿verdad? Donde teníamos menos K área diferencial de T con respecto a R. Y R variaba con respecto al área que teníamos aquí, ya que sabíamos que el área que pasa por este cilindro, imaginemos que pasa a lo largo, es 2pi por R por L. Entonces, este radio vamos a despejarlo dividiendo, ya que está variando con respecto a R1 y R2, ¿verdad? Cuando se integran estas dos variables, nos va a quedar que el flujo de calor va a ser igual a 2pi LK sobre el logaritmo de R2 sobre R1 de T1 menos T2. Este logaritmo pues obviamente sale de esta integral, ¿verdad? Y pues como nos siguen pidiendo que sea la forma que teníamos inicialmente, tendríamos que pasar a dividir al logaritmo 2pi entre LK, ¿verdad? Y hecho una vez eso, sabemos que aquí ya tenemos a la fuerza impulsora entre la resistencia, ¿de acuerdo? Y esta resistencia va a ser la resistencia por conducción para un cilindro, ¿de acuerdo? Entonces, esta es su resistencia, ¿vale? Para un cilindro concéntrico, ¿de acuerdo? Bueno, ahora vamos a ver el caso de las esferas huecas, ¿ok? Aquí tenemos nuestra esfera hueca, vemos que también tiene su radio 1, su radio 2, su temperatura 1, su temperatura 2 y nos dicen que el flujo de calor va en dirección a lo largo de R, ¿ok? Se aplica la misma ecuación que habíamos agarrado para cilindros y ahora lo que va a hacer es que igual va a variar su radio, pero su área pues va a ser en todo pues la esfera, por lo tanto es 4pi por radio al cuadrado, ¿de acuerdo? Despejando el radio al cuadrado nos va a quedar de esta manera la integral, ¿verdad? Ya haciendo pues las respectivas integrales nos queda de esta manera, ¿ok? Esta parte de aquí sale de la suma de las fracciones de esta integral, ya que sabemos que esta integral nos da menos 1 sobre r, ¿verdad? Ya aplicando la evaluación y aplicando la suma, nos tiene que dar este resultado, ¿de acuerdo?
Entonces vamos a pasar ahora dividiendo a R2 menos R1, ¿están de acuerdo? Para poder llegar a la forma inicial que nos decía el concepto de flujo de calor total. ¿Ok? Una vez hecho esto, ya podemos deducir la resistencia por conducción de una esfera, que es nada más que esta, ¿de acuerdo? Y son para esferas huecas, que es R2 menos R1 sobre 4πk R2 por R1. Estas son las tres resistencias básicas para conducción, ¿de acuerdo? No son para convección ni para radiación, para puro conducción, ¿vale? Y solamente se aplica para esferas huecas, esta parte, lo otro solamente era para cilindros concéntricos y la otra, la de placas, solamente era para una sola placa, ¿de acuerdo? Ahora, vámonos con la parte de convección. Vamos a extraer la ecuación de convección y sabíamos que era esta, ¿verdad? Lo que es el flujo de calor convectivo igual al coeficiente de convección por el área superficial por la diferencia de temperaturas, ¿verdad? Y aquí lo único que tenemos que hacer es pasar a dividir a esta diferencia de temperaturas porque hay que pasarla nuevamente a la ecuación de flujo de calor que nos describía al principio. Entonces, ya tenemos aquí la fuerza impulsora y basamos esto de 1 sobre h por el área superficial y no pasa nada porque sabemos que si esto pasa arriba queda igual que la de acá, ¿verdad? Entonces está perfecta esta resistencia, por lo tanto podemos decir que la resistencia por convección es 1 sobre h por el área superficial, ¿de acuerdo? Y esta resistencia sí se puede aplicar tanto a placas, a cilindros y a esferas, ¿ok? Entonces esta resistencia se aplica para las tres cuerpos, ¿de acuerdo? Aquí no hay de que son exclusivos, no, para los tres cuerpos. En conducción vimos cada una de ellas, ¿de acuerdo? Bueno, ahora nos vamos a la parte de la radiación, ¿vale? Aquí ya es un poquito más complejo el asunto, pero tampoco es la gran cosa ahorita porque no estamos aplicando los mecanismos todavía combinados, ¿ok? Vamos a ver qué pasa en radiación. Vamos a tener que apoyarnos en lo que es en el polinomio de Newton, ¿de acuerdo? Para lo que es la parte de la diferencia de temperaturas, porque si no mal recuerdan, la diferencia de temperaturas están elevadas a la cuarta. Bueno, el polinomio de Newton nos relaciona una pequeña regla de lo que es tener dos variables elevadas a la cuarta y restando, que nos dice que x a la cuarta menos y a la cuarta es igual a x menos y por x más y por x cuadrada más y cuadrada, ¿de acuerdo? Y esto se le va a aplicar a la diferencia de temperaturas. Nosotros sabemos que tenemos dos ecuaciones en radiación, para lo que es un cuerpo negro en un recinto negro y para un cuerpo gris en un recinto negro, ¿verdad? Entonces vamos a ver qué pasa en el del cuerpo negro para un recinto negro. Tenemos esta ecuación. Obviamente a esta parte de aquí se le va a tener que aplicar el polinomio de Newton. Si ustedes tienen como esta como su x y esta como su y, pues saben que solamente les va a quedar esta parte de aquí porque lo que buscamos es la diferencia entre estas dos temperaturas para que quede la parte de la fuerza impulsora. Entonces nuestra resistencia para un cuerpo negro va a quedar como 1 sobre la constante por el área superficial por la temperatura superficial del cuerpo negro más la temperatura de los alrededores por la temperatura superficial del cuerpo negro al cuadrado más la temperatura de los alrededores al cuadrado, ¿de acuerdo? Esta es la resistencia por radiación que vamos a utilizar para este caso. Ahora, ¿qué pasaría con el del cuerpo gris? Cuando la emisividad sabemos que es diferente de 1. Pues no cambia mucho, sigue siendo la misma, solamente se le va a agregar la emisividad, ¿verdad? Entonces estas dos resistencias tienen que tener a consideración para que ese cuerpo se aplican. Ya ven que aquí es gris y acá es negro, ¿ok? Bueno, y estas dos resistencias pueden aplicarse también para placas, cilindros y esferas, ¿de acuerdo? O sea, se pueden aplicar para estas tres, ya que sabemos que pueden tener este comportamiento de cuerpo negro o cuerpo gris, ¿ok? Entonces, hasta aquí sería lo que es la parte de ver las resistencias por cada uno de los mecanismos. En el siguiente video veremos otros
tipos ya más combinados de los mecanismos, pero lo dejaré para el siguiente video. Ustedes saben que yo les dejo aquí mis referencias para que ustedes investiguen más con respecto a este tema. Yo les recomiendo el Incropera porque ahí viene más explicado y en el Cengel no tanto. Entonces, pues ahí ustedes le buscan, leen un poco para que en el siguiente video veamos resistencias en serie y en paralelo, ¿de acuerdo? Y posteriormente entrar ahora sí en los mecanismos combinados y cómo se presentan, ¿de acuerdo? Entonces, sin más que decir, nos vemos en el siguiente video.